Hay una verdad muy incómoda que ningún vídeo de motivación dice, y es la siguiente: sí o sí vas a sufrir. El tema de hoy, chicos, es muy sencillo, va del dolor, ¿vale? Porque siempre la vida es un constante, entre comillas, sufrimiento, ¿vale? Vas a sufrir sí o sí, es decir, no importa lo que hagas, vas a sufrir y es algo normal. Pero aquí es donde radica, ¿vale? El kit de la cuestión. Y es que no puedes elegir si sentir dolor o no, porque vas a sentir dolor sí o sí, pero sí puedes elegir qué tipo de dolor sentir. Vale, y aquí vamos a hacer referencia a dos tipos de dolor. En primer lugar está el dolor de la disciplina, ¿vale? Del esfuerzo. Es ese dolor y esa incomodidad que te aparece cuando madrugas, ¿vale? Para hacer ejercicio. Esa incomodidad cuando haces la dieta. Esa incomodidad cuando sales un poco de tu zona de confort. ¿De acuerdo? Y después está el dolor del arrepentimiento. El dolor de saber que lo estás haciendo mal, pero no cambiar tu forma de actuar. Y después te arrepientes. Porque tú en el fondo sabes que no lo estás haciendo bien. Y aún así te conformas. Ese es el dolor del arrepentimiento. El dolor del conformismo. El dolor de la procrastinación. ¿De acuerdo? Esos son estos dos tipos de dolores. Ahora bien, voy a citar, ¿vale? A Tony Robbins. La verdad que lo escucho bastante y lo veo bastante, me encanta. O sea, es de las mentes, yo creo, más brillantes de tema de desarrollo personal, ¿vale? Y de la psicología del rendimiento. Y básicamente Tony Robbins dice que los seres humanos no hacemos las cosas impulsados por dos fuerzas. En primer lugar, para evitar el dolor, y en segundo lugar para el deseo, ¿vale? De obtener placer. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente intenta centrarse en conseguir placer al momento y el evitar el dolor momentáneo, el del presente. Y con eso no se están dando cuenta de que generan mucho más dolor a futuro y muchos menos placeres en un futuro, ¿vale? Vamos a volver a desarrollar un poco más esos dos valores, ¿de acuerdo? El dolor de la disciplina es temporal, porque sí que es verdad que dura solamente el tiempo que estás realizando la actividad, pero es agudo, es un dolor mucho más notable, ¿vale? Que el dolor del arrepentimiento. Pues dura lo que te esfuerces. Por ejemplo, dura lo que dura una sesión de entrenamiento, dura lo que dura leer el día que tengas que leer, el día que tengas que hacer dieta, el día que tengas que andar, el día que tengas que estudiar, el día que tengas que rechazar X planes porque tienes obligaciones que van por delante, aunque tú no quieras, ¿vale? Es el precio que tienes por crecer y ser mejor para un futuro, ¿vale? Y cuando eliges este tipo de dolor, estás intercambiando, por así decirlo, este placer, ¿vale? Esta comodidad inmediata por una comodidad más a largo plazo. Y después está el dolor de arrepentimiento. Para mí es de los peores dolores que existen, ¿de acuerdo? Es crónico y aunque es sordo parece no hacer ruido, pero siempre está presente. Y es encima acumulativo, es decir, aunque te genere una gratificación de forma instantánea, ¿vale? Después todo ese dolor de arrepentimiento, de esas noches que piensas, pues hoy no tendría que haber hecho esto, o esto yo sabía que me había perjudicado, pero aún así lo he hecho porque me ha podido, ¿no? La pereza, me ha podido la procrastinación, pues ese es el dolor más fuerte y que se va haciendo mucho más bola. Y básicamente eso es lo importante, ¿no? Básicamente, cuando no controlas dónde tiene que ir ese foco del dolor y ese foco
de, por así decirlo, el placer, ¿vale? La procrastinación siempre gana. Es decir, si te dan dos tipos de dolores, según en qué tipo de dolor te quieras enfocar o no, así va a ser tu sensación de placer en un futuro, ¿vale? También vamos a hablar otra cosita del dolor, porque sí que es verdad que hay dos tipos de personas. En la actualidad somos gente muy victimista y hay muchos que utilizan el dolor como excusa, ¿vale? Y hay otros que utilizan el dolor como un combustible, ¿vale? Para darlo todo de sí. Y eso es la pequeña diferencia también que vamos a hacer ahora. El dolor como excusa es, la verdad, muy fácil. Hoy en día está muy normalizado usar ese dolor como excusa, ¿vale? Porque lo más seguro es que la gente te lo valide. Es decir, pues hoy no he ido al gimnasio porque, por ejemplo, tenía agujetas, ¿no? Y hoy estaba muy cansado, no he dormido bien y la gente te diga, pues sí, normal, está bien, quédate en casa y descansa. O cuando te dices, no, llevo unos días sin cumplir la dieta, estoy fatal, no sé qué, pero bueno, por una semana, no, al mes, y que la gente te diga, claro, tú tienes que comer lo que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, consigues toda esa validación, ¿vale? Y debido a eso, ese dolor se hace más común y más creciente. Y después, básicamente, tenemos el dolor motor. El dolor motor básicamente alquimiza, ¿vale? El dolor lo utiliza de motivación. Es decir, te han echado del trabajo por ser un vago, pues tú mejora y que te contraten en otro y que vea lo que se perdieron, lo que has evolucionado. No te gusta verte al espejo porque no estás en buena forma física y esa sensación te amarga el día y la existencia, pues utilizas toda esa frustración, ¿vale? Para ponerte y pegar un cambio físico de la hostia para este verano. Ese es el enfoque que tenemos que dar al dolor, siempre como motor para motivarnos, ¿vale? Hablábamos también de esa motivación y el dolor, aunque la gente crea que no, sirve de motor, ¿de acuerdo? Al menos al principio y para que después tú ya puedas tirarle con todo. Y ahora vamos a meter un poco, ¿no? Hemos estado hablando de Tony Robbins, pues vamos a meter un poco de crecimiento personal en el asunto, ¿vale? Y es que hablando del dolor, el dolor se asocia siempre, ¿no? A algo negativo, ¿vale? Pero es que pocas veces tú consigues crecimiento personal cuando las cosas van bien. Es decir, porque básicamente es muy cómodo, ¿vale? Ir al gimnasio cuando a ti te apetece, cuando no tienes nada que hacer, cuando estás descansado, cuando has comido bien, o por ejemplo cuando hacer tareas del hogar, ¿vale? O por ejemplo, mis opciones más, no saltarte la dieta cuando ya tienes un chef que cocina por ti, por ejemplo, ¿vale? Es en los malos momentos, ¿vale? Las situaciones chungas donde tú sales de tu zona de confort, donde tú experimentas, ¿no? Ese dolor del que hablamos. Y ahí es cuando hay un verdadero crecimiento, ¿vale? Personal. Porque ahí cuando las cosas están chungas, tú te demuestras a ti mismo que sabes dónde tienes el objetivo y utilizas ese dolor como motor y sabes que aunque ahora jorobe, después la sensación de satisfacción va a ser mucho mejor y que te va a hacer bien porque aunque sea complicado, después a largo plazo te va a servir un montón, ¿vale? Y ese es el punto. Cuando va bien, es fácil. Lo jodido es quedarse cuando la cosa está difícil y seguir, ¿vale? Yendo a entrenar con mil problemas en la cabeza y seguir haciendo tu rutina aunque estés con mil cosas y tengas mil historias. Saltarse un día no pasa nada, pero siempre tenemos que intentar, aunque las cosas estén mal, ir con todo, ¿vale? Ir con todo y luchar con todo porque solo así experimentas ese crecimiento personal. Con todo lo que hablamos en anteriores vídeos, con más seguridad en ti mismo, tener una disciplina que te va a hacer mucho bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un pequeño plan de acción. Este plan de acción es mucho más corto que en otros vídeos y es básicamente también
un poco, bueno, se ha puesto full negro de fondo. También citando un poco, ¿no?, a Tony, pensar el plan de acción para ver qué tipo de dolor sientes y para ver en cuál te tienes que enfocar. Es simplemente pensar, este dolor que yo siento, o sea, tú cierra los ojos e imagínate dentro de 5 o 10 años si sigues haciendo las mismas cosas. Si tú tienes un dolor ahora mismo, por ejemplo, por no cuidar tu alimentación, ¿vale? Tú piensas dentro de 5 o 10 años cómo puedes estar de salud, por ejemplo. Y esa frustración, ese sufrimiento que tienes ahora pensando eso, es el que tienes que utilizar como motor, ¿vale? Para cambiar las cosas. Y tienes que identificar esos dos tipos de dolores y centrarte en el dolor que más bien te va a hacer, pero a largo plazo. Que no te quite esa sensación de malestar en este momento y que después vuelva esa sensación de malestar, ¿vale? Por la noche o cuando tú piensas en ello y te genere remordimiento, ¿vale? Y por último, ya como conclusión y para cerrar, la comodidad, ¿vale? Es una droga, igual que el conformismo, pero conformismo es en plan mal, en plan vaguear, ¿vale? No podemos seguir anclados en esa comodidad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a evolucionar. Y es cuando nos sentimos incómodos, cuando sacamos nuestra mejor versión o cuando descubrimos cosas nuevas de nosotros mismos. Y es cuando crecemos personalmente con todo lo que eso conlleva. Con lo cual, siempre que sientas dolor, te hago una pregunta. ¿En qué tipo de dolor te quieres centrar? ¿Y qué tipo de dolor quieres sentir el día de mañana? Así que chicos, esa pregunta por ahí y ya sabéis, dale una vuelta.